más nos reunimos convocados por el Señor para ser alimentados por Él con el pan de su palabra y de la Eucaristía. Bienvenidos. Esta asamblea de comunidad la ofrecemos por sus intenciones que son los enfermos Jonathan Montañez, Víctor M. García Rodríguez, María de Lourdes Santiago Morales, José A. Flores, Juan Fernández, Catalino Rosario Pérez, Luis Rosario Pérez, Ángel Luis Vega Ramos, Edwin Morales Cintrón, Juanita Torres. Por los difuntos Luis Martín Sanabria, Sanet Dimaris Díaz Marcano en su primer aniversario, Valeriana Correa Guardarrama, Jorge L. Mercado Correa, Juana Guardarrama, Nemesio Marcano Jr., Marcelo Mercado ofrece Alicia y familia. Y en acción de gracias por el cumpleaños de Mauricio Torres y porque nuestro aspirante José Méndez recibe la candidatura al diaconado. Hoy Jesús nos manifiesta que debemos confiar plenamente en Él, en su palabra. Nos llama a hacer un silencio interior para escucharlo, para que lo que encontremos y confiemos en Él. La Iglesia es un pueblo que camina, una barca que navega mar adentro. Mateo nos invita a enfrentar las realidades que amenazan nuestra barca, animados por una fe segura y firme que nos empuje como suave brisa hacia la orilla del reino. Hay que tener fe en el proyecto de Dios que ha sido anunciado y realizado por Cristo Jesús. Con nuestra confianza puesta en el Señor, acogemos a quien preside y cantamos con alegría el cántico de entrada. Ánimo soy yo, no temas, dice el Señor. Si camino sobre las aguas, venzo el miedo y el temor. Ánimo soy yo, no temas, dice el Señor. Si camino sobre las aguas, venzo el miedo y el temor. El Señor nos invita a renovar nuestra fe, a caminar sobre las aguas y a confiar en Él. Venzamos el poder del mal y de la oscuridad. Pon tu mirada en Jesús y Él te salvará. Ánimo soy yo, no temas, dice el Señor. Si camino sobre las aguas, venzo el miedo y el temor. Ánimo soy yo, no temas, dice el Señor. Si camino sobre las aguas, venzo el miedo y el temor. Caminar sobre las aguas es superar el mal. Pisa fuerte y firme y no te hundirás. El Señor nos invita a seguirle y a caminar sobre los mares del mundo con mucha fe, amor y humildad. Ánimo soy yo, no temas, dice el Señor. Si camino sobre las aguas, venzo el miedo y el temor. Ánimo soy yo, no temas, dice el Señor. Si camino sobre las aguas, venzo el miedo y el temor. Ánimo soy yo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. El Señor, nuestra fortaleza y nuestra paz esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días, tengan todos y todas. Buenos días. Bienvenidos sean a esta celebración, día domingo, día del Señor, día en que nos reunimos en torno a su mesa para ser fortalecidos en la fe y alentados en el camino de la vida, como discípulos y testigos de su amor. Por eso, agradecidos por tanta bondad y la maravillosa oportunidad que nos brinda en este día, nos presentamos con humildad, reconociendo aquellos momentos en los cuales no hemos puesto nuestra confianza en Él. Por ello, pedimos perdón. Tú que estás siempre a nuestro lado, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que fortaleces nuestra fe, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos das la paz, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Brota de nuestro corazón la alabanza a nuestro Dios. Decimos con gran alegría: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. A los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, Te bendecimos. te adoramos, Te glorificamos. te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo. ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo. atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien instruidos por el Espíritu Santo nos atrevemos a llamar Padre, renueva en nuestros corazones el espíritu de la adopción filial para que merezcamos acceder a la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con atención la palabra de Dios. Del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado, que partía las montañas y resquebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor,
escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo, si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas, y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo, y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Confío en el Señor, mi alma espera y confío en su palabra. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían,
porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Breve momento de silencio para permitir que la palabra proclamada se asiente en nuestros corazones. Que la palabra que hemos escuchado en este día haga de lo ordinario de nuestras vidas una extraordinaria experiencia de fe. Por eso andamos firmes y seguros en Jesús, el que fortalece nuestra fe, el que nos llena de su paz, el que nos invita a confiar en Él, porque siempre está con nosotros. Centro la atención en la palabra evangélica proclamada, tomada del capítulo 14 del Evangelio según San Mateo. Y conviene, en primer lugar, hacer las siguientes anotaciones. Estamos en este capítulo desde el pasado fin de semana, en el que hemos planteado esencialmente que contiene una serie de incidencias o de momentos en la vida de Jesús y sus discípulos. En el pasado fin de semana veíamos aquel signo, aquel milagro, aquel prodigio de la multiplicación de los panes y los peces. Y lo que vemos aquí es lo que continuó o lo que siguió a ese momento tan significativo. Lo establece claramente el texto al inicio. Inmediatamente después de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Qué sucedió después? Hay unos detalles interesantes. Primero, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca. Por decirlo en otros términos, los obligó, los empujó a que se subieran a la barca y se fueran a la otra orilla, mientras despedía a la gente. ¿Y por qué los discípulos no se quedaron despidiendo a la gente también? Interesante detalle. Los estudiosos establecen que aquí Jesús quería cuidar algo muy importante. Y es el hecho, lo hemos visto en otras ocasiones, que cuando Jesús hace un gran prodigio, un gran milagro, inmediatamente le quieren poner la coronita y proclamarlo rey. Entonces Jesús quería lidiar él con esa situación. Había hecho un gran prodigio, multiplicación de panes y peces, casi nada.
Pero entonces él tenía que manejar la situación de evitar que la gente lo quisiera proclamar rey. Y en segundo lugar, que los discípulos no se desviaran del objetivo fundamental de aquel signo y de aquel prodigio, que no era la aspiración de Jesús de ser rey como los reyes de aquel tiempo, como los reyes de este mundo. Entonces, por eso envía a sus discípulos al otro lado, los empuja, hace que se vayan. Mientras tanto, él, dice el texto, que se fue a solas a orar. Otro detalle interesante que plantea y sustenta que precisamente él tiene muy claro que tiene que hacer realidad la voluntad del Padre, que él viene para hacer realidad la voluntad del Padre, no lo que pueda surgir por allí, los intereses particulares de una persona, de una sociedad, los intereses particulares del mundo, no, sino la voluntad del Padre, el proyecto del Padre, que como hemos visto en las semanas anteriores, no es otra cosa que hacer presente el reino de los cielos o el reino de Dios. Entonces, en ese sentido es que se gesta lo que viene a continuación. Mientras Jesús está en oración, los discípulos están en marcha. Los discípulos están en la barca. Los discípulos están cruzando a la otra orilla, de noche, sobre las aguas. Las imágenes las hemos trabajado en ocasiones anteriores. ¿Qué sucede? Los discípulos, pregunto, ¿estaban acostumbrados a montarse en un barquito, en una barca, sí o no? ¿Estaban acostumbrados o no estaban acostumbrados? Estaban acostumbrados porque ¿eran qué? Eran pescadores. Y obviamente, si esa gente estaban acostumbrados a montarse en una barquita, no siempre las barquitas, cuando uno se monta en una barquita, las barcas están siempre tranquilitas y felices en el mar. Entonces, ¿tenían experiencia de viento contrario, sí o no? Presuponemos que sí. ¿Tenían la pericia o el expertise para bregar con situaciones como esa, sí o no? Entonces, ¿cuál es el criterio? Porque dice que iba en viento contrario, la barca se estaba zarandeando, la barca no se estaba hundiendo, no dice en el texto que la barca estuviese haciendo agua, que se le hubiese hecho un hueco, que se estuviese hundiendo, ni nada por el estilo. Simplemente iba con viento contrario, se estaba meneando más de la cuenta. En medio de eso, Jesús, caminando sobre las aguas. Y ellos acaban de completar y entran en pánico. Interesante imagen. Viento en contra, de noche, sobre las aguas, y gente que está acostumbrada, gente de mar que está acostumbrada a bregar con estos ámbitos del agua, cuando el agua está como un plato y cuando el agua está revuelta, de momento ellos se dejan abrazar por el pánico, por el miedo. ¿Qué pasó ahí? Creyendo que Jesús era un fantasma. Entonces, echan a un lado las seguridades personales, gente con pericia, gente con expertise, gente con experiencia, gente que sabía de las cosas del mar, echan a un lado el aprendizaje que habían tenido, vivieron nada más y nada menos que la multiplicación de los ¿qué? De los panes y los peces, y parece que eso de momento, placatún, se fumó, se les olvidó, y ven a Jesús caminando sobre el agua y entran en pánico. Igualito a nosotros a la hora de la verdad. Porque cuando las cosas están buenas, cuando el mar está como un plato, todos andamos felices. Pero se revuelca el mar, ¿y qué pasa? Y también nosotros entramos ¿en qué? También nosotros entramos en pánico. Cuando la vida anda serenita, todo es chilling,
todo está bien, todos somos felices. Pero no se revuelque un poquito la cosa para que enseguida se enciendan las alarmas y entramos en pánico. Y en vez de razonar, en vez de analizar, en vez de mirar nuestra mente, en vez de mirar nuestro corazón, en vez de mirar desde la fe, empezamos a dar gritos y palos a ciegas. Entonces, ahí hay un primer detalle sumamente interesante que plantea el texto con relación al caminar de los discípulos, como hemos dicho siempre, los discípulos de aquellos tiempos, pero también los discípulos de todos los tiempos, que nos incluye a cada uno de nosotros. En medio de esa circunstancia, Jesús, como siempre, sembrando la paz. Jesús, como siempre, trayendo la serenidad. En medio de la tempestad, en medio de la tormenta, Jesús trayendo una respuesta ante el desajuste, ante los desequilibrios de todos nosotros los seres humanos, trayendo la paz. Viene Pedro, como siempre, con su temeridad, a querer ¿qué? A querer sobrepasar esa misma situación. Y Jesús le dice, problema ninguno, de eso se trata. Que seamos capaces a la hora de la verdad de ir por encima de qué, por encima del tumulto, por encima de las tinieblas, por encima del mar, por encima de todo aquello que no edifica la vida del ser humano. Pero ¿qué le pasó? Empezó a caminar lo más bien, pero de momento, que dice el texto claramente, volvemos a lo mismo, tuvo miedo y comenzó a ¿qué? Comenzó a hundirse. Y lo que Jesús hizo, porque inmediatamente gritó, dijo, Señor, sálvame. Y Jesús hizo lo siguiente, tendió la mano, lo sostuvo y obviamente le dijo, hombre de poca fe, porque dudaste. Y ahí todo se calmó. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Ciertamente palabras muy actuales para lo que es nuestro acontecer y lo que es nuestro caminar como discípulos de Jesús. Obviamente, los que siempre vivimos en medio de tantas circunstancias, en medio de tumultos, en medio de tempestades, estamos llamados a acoger a Jesús, el que nos trae la paz, a acoger a Jesús, el que nos da la fortaleza, acoger a Jesús, el que nos invita a vivir o aprender a caminar por encima de aquello que nos hunde, que no nos permite vivir dignamente, que no nos permite anunciar su buena nueva, que no nos permite hacer presente su reino. Esa es la experiencia de los que queremos cada día seguir los pasos de Jesús. Y a eso simplemente añado un detallito hermoso que está colocado en la primera lectura tomada del libro de los Reyes, cuando en el monte de Dios el profeta Elías se encuentra con el Señor. Y se encuentra con el Señor, como dice tan hermosamente, en el murmullo y en la brisa suave. No en la tormenta, no en el terremoto, no en el fuego, sino en el murmullo de una brisa suave. Que sepamos en medio de nuestra cotidianidad descubrir ese murmullo de la brisa suave. Nosotros los que andamos en medio de una sociedad tan ruidosa y tan tumultuosa, que ese murmullo de esa brisa suave sea nuestro consuelo, nuestra fortaleza, nuestra paz, lo que nos mantenga en pie, lo que nos permita seguir caminando en su nombre. Así que agradecidos por ello, pidámosle que cada día aumente nuestra fe, consolide nuestra esperanza y nos llene de su amor. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y ahora, hermanos y hermanas, confesemos ahora todos juntos nuestra fe en el Dios de la vida y del amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra?
Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creo. Pues que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer por el agua y el Espíritu Santo y que nos concedió el perdón de los pecados, nos guarde en su gracia en el mismo Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. A Dios Padre, que nos ama y se interesa por nosotros, le presentamos nuestras necesidades diciendo todos: Señor, que confiemos en ti. Señor, que confiemos en ti. Por todos los que trabajan para lograr un mundo más humano y fraterno, para que nunca se desanimen ante las dificultades, oremos. Señor, que confiemos en ti. Por los que dudan y vacilan en su fe, para que encuentren la fortaleza que da confiar plenamente en Dios, oremos. Señor, que confiemos en ti. Pedimos al Padre, de una manera especial, por todos los que sufren persecución, que han tenido que abandonar sus hogares para que encuentren acogida y solidaridad. Oremos. Señor, que confiemos en ti. Por los niños y los maestros que comienzan su curso escolar, para que se sientan fortalecidos e iluminados hasta lograr sus objetivos, oremos. Señor, que confiemos en ti. Por todos nosotros, para que encontremos en la Eucaristía y en la comunidad la fuerza, el ánimo necesario que fortalezca nuestra esperanza, oremos. Señor, que confiemos en ti. Por las intenciones que ustedes han presentado, que son: por los enfermos, Jonathan Montañez, Víctor M. García Rodríguez, María de Lourdes Santiago Morales, José A. Flores, Juan Fernández, Catalino Rosario Pérez, Luis Rosario Pérez, Ángel Luis Vega Ramos, Edwin Morales Cintrón, Juanita Torres. Por los difuntos Luis Martín Sanabria, Sanet Dimaris Díaz Marcano, Valeriana Correa Guardarrama, Jorge L. Mercado Correa, Juana Guardarrama, Nemesio Marcano Jr., Marcelo Mercado ofrece Alicia y familia. Y en acción de gracias por el cumpleaños de Mauricio Torres y por José Méndez en su candidatura. Intenciones, oremos. Señor, que confiemos en ti. Acrecienta, Padre, en nosotros el amor y la confianza en ti, para que seamos signos vivos de tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La duda nos inunda cuando a la deriva se encuentra el corazón. Se estremece nuestra fe cuando la soledad inunda el caminar, pero de pronto la mirada encuentra unos ojos que nos llenan de paz, los ojos de aquel que se hacen pan y vino en el altar. Ánimo, contempla a Jesús, no tengas miedo, confía en él. Ánimo, contempla a Jesús, no tengas miedo, no temas, no desvíes la mirada del Maestro. Vamos juntos a caminar de la mano del Señor.
ánimo, contempla a Jesús, no tengas miedo, confía en él, ánimo, contempla a Jesús, no tengas miedo, no temas, no desvíes la mirada del Maestro, vamos juntos a caminar de la mano del Señor, ánimo. Oren, hermanos y hermanas, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para el de nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad y haber provisto el remedio en la misma debilidad humana. Así, donde estuvo nuestra ruina, obraste nuestra salvación por Jesucristo, Señor nuestro. Por él adoran tu grandeza los ángeles que se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es el Señor. Dios del universo llenos está, el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo y en la tierra paz. Santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Él vive, 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 vive.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Reina Jesús, el Señor. Reina Jesús, el Señor. El reina, 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 reina Jesús, el Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Eusebio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 por los siglos de los siglos, amén. Amén, 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 por los siglos de los siglos, amén. Gracias, Señor, porque siempre traes a nosotros la paz, porque clarificas nuestra mente y nuestro corazón, y porque nos permites anclar nuestras vidas en tierra firme. Por ello te decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy, nuestro pan de cada día. perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino más bien mira a la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Paz que de un modo muy especial en este día se aloja en nuestro interior. Se hace presente en nuestras familias, amigos y conocidos. Y se ancla en nuestra comunidad, en nuestra patria y en todo el mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, oh ten piedad de nosotros, oh ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, oh ten piedad de nosotros, oh ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, oh danos paz, danos paz, oh danos paz. Oremos a Jesús. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a esta cena del Señor. Señor, No soy digno, que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. que el cuerpo y la sangre de Cristo nos lleven a la vida eterna. Amén. Ahora pidamos a Dios nuestra comunión con Cristo. Jesús, Salvador mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar para alimentar nuestras almas. Como no te puedo recibir sacramentalmente en este momento, humildemente te pido que me renueves espiritualmente. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ven a mi mente para iluminarme con la luz del cielo. Ven a mi corazón para encenderlo con tu amor. Úneme tan intensamente a ti que ya no sea yo quien viva, sino tú quien vivas y reines en mí para siempre. Amén. Cristo le entregaré todo mi ser, porque tiene palabras de amor y solamente a él le daré.
Oremos. La comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como de costumbre, algunos avisos. Nuestra próxima celebración eucarística, que será de modo virtual, es el próximo miércoles 12 a las 7 de la noche. Las misas presenciales del próximo fin de semana, obviamente todo sujeto a confirmación de lo que acontezca durante los próximos días, pero en principio, sábado 15 de agosto, 5 de la tarde, en la Capilla San Francisco Javier, domingo 16, 8:30 de la mañana y 11 de la mañana. Seguimos con el mismo itinerario y con el mismo formato. Boletos, eventbrite.com, de lunes a jueves en la noche, llamando a la oficina parroquial, viernes en la mañana, 746-1450, horario 8:30 y 11 de la mañana. Y obviamente seguirá agradeciendo el apoyo, la generosidad y la solidaridad que nos llega a través de los diversos donativos que nos conceden a todos nosotros, ya sea por la TH móvil, 787-487-0285, al final de las Eucaristías, por medio del correo y por otros medios. Así que agradecidos por tanta bondad. Continuemos en este proceso comunitario, social, de cuidarnos los unos a los otros. Es importante que, como siempre se plantea, no bajemos la guardia, sino todo lo contrario. Este es un momento determinante para cuidarnos y cuidar a todos nuestros seres queridos. Así que, por favor, muy importante que nuestro testimonio de fe, nuestro testimonio como discípulos de Jesús, también vaya en esa dirección. Nos preparamos para la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Excelente semana para todos. Igualmente. Gracias. Tu misericordia es más grande que los cielos, tu misericordia es más grande que la tierra, tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas, tu misericordia, Señor, tu misericordia me ha salvado a mí, tu misericordia me enseña a vivir, tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Tu misericordia me ha salvado a mí, tu misericordia me enseña a vivir, tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Tu misericordia es más grande que los cielos, tu misericordia es más grande que la tierra, tu misericordia es más grande que el sol,